Que Dios bendiga de una forma especial a todos los hermanos que nos escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. El estudio que vamos a hablar hoy es de 1 Corintios 12:13, ya que muchos alegan que, basado en esa cita bíblica, que todo el creyente que se arrepintió, inmediatamente de que usted se convierte y confiesa a Cristo, es bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Y no es así. Hay una cita bíblica que ellos le dan una mala interpretación, bendito sea el Señor, y no es así, bendito sea el Señor, que muchos le dan una mala interpretación, bendito sea el Señor, no todo, porque muchas personas están claros que en el pueblo de Dios, que el bautismo del Espíritu Santo hay que anhelarlo, hay que pedirlo, y se manifiesta hablando en lengua, y que de que una persona se convierte, no es que por eso ya es bautizado, sí tiene el sello del Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13 que desde que creísteis, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo, o sea que tú eres propiedad. Inmediatamente Cristo te sella con su Santo Espíritu, desde que te arrepientes. Pero el bautismo del Espíritu Santo es el poder y la autoridad para poder ejercer el ministerio. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra, bendito sea el Señor. Vamos a leer 1 Corintios 12:13, bendito sea el Señor. 1 Corintios 12:13. Dice así la palabra de Jesús, del Señor, en el nombre del Señor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bendito sea el Señor. Está hablando de una experiencia pasada, y en Corinto habían, la iglesia que estaba en Corinto, que fue fundada por Pablo, habían judíos, habían griegos y habían esclavos. Por lo tanto, está fuera de contexto el decir que de que una persona se arrepiente ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo y no, bendito sea el Señor, y no se dan cuenta que eso es una carta a los corintios y que allá habían esclavos, habían, como le dije, griegos y habían judíos. Está hablando de una experiencia pasada, bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Hay en los Corintios, la carta a los Corintios, hay que recordar que no es universal, aunque muchas cosas, la mayoría aplican para nosotros, bendito sea el Señor. Pero ahí cuando habla que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, judíos y griegos, no aplica para nosotros, porque nosotros en realidad no somos judíos, ni somos griegos, ni somos esclavos. Bendito sea el Señor. En ese tiempo habían esclavos, habían en Corintios judíos y griegos que se congregaban en la iglesia de los Corintios, bendito sea el Señor. Y la carta es dirigida a los Corintios, bendito sea el Señor. Cuando habla que por un solo espíritu fuimos todos bautizados, se refiere al cuerpo de Cristo, bendito sea el Señor. Ellos pertenecen al cuerpo de Cristo, porque todo el que acepta a Cristo ya pertenece al cuerpo de Cristo, bendito sea Jesús. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo y del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, bendito sea el Señor. Y como ve, la iglesia de Cristo es una sola y está diseminada en toda parte del mundo, y desde que Cristo la fundó, todos los creyentes de aquel entonces que ya murieron en el Señor y todos los creyentes que habemos hoy en día somos uno solo en el Señor. Es una sola iglesia y pertenecemos al cuerpo de Cristo, supuestamente, por supuesto, bendito sea el Señor. Entonces, Romanos 12:4 dice que está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Somos muchos y tenemos diferentes funciones. Muchos se confunden ahí y dicen, tenemos diferentes funciones. Uno hablan en lengua, otros profetizan, otros... en realidad, en esa parte hay que saberle explicar. Cuando dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y cada quien tiene una función, eso se entiende perfectamente. Pero el bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes. Para todos, nos vamos a dar cuenta según vayamos avanzando. El bautismo del Espíritu Santo, echar fuera demonios y poner las manos sobre los enfermos y ser sanado, Cristo lo dijo en Marcos 16, versos 17 y 18. Es para todos. Cristo no dijo profetizarán, hablarán en lengua, todo. Profetizarán, serán pastores y serán maestros. No, Cristo no dijo eso, que todos íbamos a hacer eso, pero sí dijo que todos los creyentes, generaliza la iglesia completa de Cristo, hablarán nueva lengua, el bautismo del Espíritu Santo.
echarán fuera demonios y pondrían la mano sobre los enfermos y sanarán. Una promesa para todo el que cree. Bendito sea el Señor. Lo que pasa es que la carta de Pablo, bendito sea el Señor, no son fáciles de entender, como dijo el apóstol Pedro, las cuales los indoctos tuercen. No es fácil entender la carta de Pablo, pero se puede con la guianza del Espíritu Santo. Espero que este estudio les sea de bien a mis hermanos. No estoy diciendo que mis hermanos son indoctos, bendito sea el Señor, que no tienen conocimiento. No, pero hay personas que en esa cita bíblica se han confundido y ya creen que ya todo el mundo está bautizado y nos vamos a dar cuenta que no. Bendito sea el Señor. Efesios 4:11 y él mismo, Efesios 4:11. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que le digo que cuando dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, se refiere al cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Y dice que puso apóstoles, profetas, pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en la iglesia. Bendito sea el Señor, a fin de edificar su iglesia. Y dice claramente en el verso 23 de Efesios 1:22, ya lo leímos, vamos al 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, por eso es que dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Seguimos con este estudio. La palabra va hablando solita. Bendito sea el Señor. No es de interpretación humana, sino que ella es un mismo intérprete. Solamente hay que pedirle al Señor que nos dé la iluminación, nos ilumine para poder entender la palabra, ya que esto no es con exegetismo ni con apologeta, porque hay muchos exegetas, apologetas, teólogos. Esto no es con asunto de eso, esto no es con asunto de esos métodos, es con asunto de obediencia, y que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar y que nos iba a enseñar todas las cosas. Amén. ¿Qué significan sean judíos, griegos o sean esclavos? Lo vamos a definir. Como le dije ahorita, habían esclavos, judíos y griegos en Corintios. Primera de Corintios 7:21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te descuides, pero también si puede hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, es libre en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Se da cuenta, una carta a los Corintios, y aquí está hablando que si fuiste esclavo, que no te descuides, si te puede hacer libre, que lo haga. Es lo que dicen en Primera de Corintios 12:13, que dice claramente que por un solo cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sean griegos, sean judíos, sean esclavos o sean libres. Entonces aquí dice, aquí estamos dando la definición y dando esta cita bíblica para comprobar de que se refiere a los esclavos que habían en Corintios, que eran cristianos, y a los judíos y a los griegos. En 1 Corintios 12:13 aquí lo dice, volvemos y lo leemos. Entonces tiene conexión con el 1 Corintios 7:21. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. No voy a buscar más cita bíblica para poder ser lo más corto posible y dar el estudio con más explicidad, con más, mejor dicho, con más prudencia. Bendito sea el Señor. Con más prudencia para no alargarme mucho en el estudio. Bendito sea el Señor. Podemos tener el Espíritu Santo, y eso no quiere dejar dicho que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego. El que tiene el fruto del Espíritu Santo tiene el Espíritu de Dios, pero la investidura es otra cosa, amado. Las dos hay que tenerlas. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces eso quiere dejar dicho que el que guarda el testimonio es que tiene el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Porque los apóstoles tenían el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Tenían el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es cuando guardamos la palabra. Pero no el bautismo. La investidura se le dijo que fueran al aposento alto, a que sean investidos para ejercer el ministerio. Bendito sea el Señor. Ya que el ministerio
hay que ejercerlo con el bautismo del Espíritu Santo. Y nos vamos a dar cuenta ahora, bendito sea el Señor, para poder ejercer el ministerio, bendito sea el Señor. Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Segunda de Corintios 1:21 dice, y que no nos conforma, y el que nos conforma con vosotros en Cristo, el que nos unió es Dios, el cual también nos ha sellado y ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Las arras del Espíritu nos ha sellado con su Santo Espíritu como garantía, bendito sea el Señor, de que fuimos comprados a precio de sangre. El Espíritu Santo es nuestra garantía de salvación, de que pertenecemos a Cristo. Efesios 1:13 dice, en Él también, eso es lo que sucede cuando una persona cree y se arrepiente. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea el Señor, que es la arra de nuestras herencias hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor, que es las arras, bendito sea el Señor, de nuestra herencia. O sea, es nuestra garantía, bendito sea el Señor. Hay una diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Los dones son irrevocables, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Pero recuerde que el fruto del Espíritu Santo se cultiva y se obtiene obedeciendo la palabra. Hay personas que tienen dones y son desobedientes. Ahí vemos a Judas. Judas tenía dones porque Dios le dio autoridad juntamente con los discípulos mientras él estaba aquí en la tierra. Y era desobediente, dice que sustraía de la bolsa y era ladrón. Y él se perdió con todo y sus dones. Bendito sea el Señor, por avaricioso. Mateo 7:20, así que por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Son personas que hacían milagros y hacían todo por ahí, pero cuidado con eso, amado. Hay que tener los dos, hay que tener el fruto del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, que es la investidura y el poder y la autoridad, es donde nosotros podemos ejercer el ministerio con poder y autoridad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Esos son los dones que son irrevocables y que con los dones no nos salvamos. Eso lo sabemos, pero hay que anhelarlo y tenerlo los dos. El fruto y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? Porque con el bautismo del Espíritu Santo, que como le dije, podemos ejercer el ministerio en su eficiencia como Dios manda. Una iglesia sin un ministerio, una persona que porte ministerio sin el don del Espíritu Santo y fuego, no puede tener esa autoridad para echar fuera a los demonios y para hacer liberaciones, y nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra. El fruto del Espíritu dice que Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bendito sea el Señor. Y como le dije, podemos tener el Espíritu Santo, y eso no quiere dejar dicho de que hemos sido investidos con el poder de lo alto. Eso hay que anhelarlo porque los discípulos lo tenían, y lo vamos a ver más luego. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces aquí nos damos cuenta que el ladrón nunca fue bautizado y fue salvo, porque hay personas que dicen, nos vamos a dar cuenta aquí, mejor dicho, en Lucas 23:39, que el que no es bautizado no tiene salvación. Y eso es una mentira y una falacia y una doctrina de demonios, porque todo lo que se opone a lo que Cristo dijo es doctrina de demonios. El que se opone es el enemigo. Bendito sea el Señor. El enemigo se opone a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí en Lucas
23, v 39, dice que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Más dice que el otro ladrón le dijo: Señor, aún no temes tú a Dios, que aún viendo que nosotros estamos pagando por lo que hicimos, más este hombre no ha hecho nada. ¿Y qué le dijo el ladrón arrepentido? Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y que Jesús le dijo: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Vemos que este ladrón no fue bautizado en el Espíritu Santo y fue salvo. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es importante, no estamos diciendo que no es importante, pero lo que nos salva es la confesión en Jesucristo. Amén. Es por confesión, el que confesare al Señor será salvo. Entonces, el don del bautismo del Espíritu Santo es, como le dije, para poder ejercer el ministerio con eficacia. Bendito sea el Señor. Es un ministerio que una gente sea pastor, evangelista, maestro, y no tiene la investidura del bautismo del Espíritu Santo, aunque tenga los dones, pues no es tan funcional. No funciona en su perfecta voluntad como Dios quiere que funcione. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Seguimos con este estudio. La salvación se obtiene confesando a Cristo como Salvador. Romanos 10:8. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces el ladrón en la cruz del Calvario, bendito sea el Señor, fue salvo. Nunca fue bautizado en el Espíritu Santo y fue salvo. Eso es para los que creen que el que no es bautizado en el Espíritu Santo, de que no tiene a Dios y que no es salvo. Eso es falso. Porque enseña eso, está hablando una falacia. Porque le dije que de que nosotros creímos y nos arrepentimos, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero recuerde que en Éfeso, en Hechos 19, verso 6, vamos a hablar de eso más según vayamos avanzando. Dice que Pablo le dijo: ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y dijeron ellos, y le dijo Pablo: en el bautismo de Jesús, del Espíritu Santo, o en el de Juan. Dijo: pero ni de Espíritu Santo hemos hablado. Ya eso se habían arrepentido, tenían el sello de Dios, tenían el Espíritu de Dios, pero no tenían la investidura. Y cuando Pablo puso la mano sobre ellos, entonces llegó el poder de Dios, el Espíritu Santo lo bautizó y hablaban en lengua y profetizaban. Así se manifiesta ese don. El fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Que es lo primero que tenemos que tener. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Amén. O sea, el que tiene el fruto tiene el Espíritu de Dios. Hay gente que tiene el fruto del Espíritu Santo, pero no tienen el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y hay otros que tienen el bautismo del Espíritu Santo, pero ya no tienen el fruto, que el fruto del Espíritu Santo es el testimonio. Porque ya lo perdieron porque se fueron a la apostasía, bendito sea el Señor, y por su irresponsabilidad delante del Señor. Pero los dos hay que tenerlo. Hay gente que le gusta criticar mucho los que tienen los dones, que Dios los usa, no, pero no tienen testimonio. Hay que tenerlo los dos. Jesús le dijo a los fariseos que era necesario hacer esto sin dejar de hacerle aquello, lo otro, en Mateo 23:23, y eso aplica también para esto que estoy hablando aquí. No dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Tenemos que tener el fruto, pero también el bautismo. Tenemos que tener el bautismo del Espíritu Santo, pero también el fruto. Pero empeñémonos primero por tener el fruto del Espíritu Santo, y luego entonces le decimos al Señor que nos bautice en Espíritu Santo y fuego si no hemos sido bautizados. Amén. Bendito sea el Señor. El bautismo del Espíritu Santo se recibe hablando en lengua y profetizando. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan el Bautista, el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Mateo 24, verso 49. Lucas, mejor dicho, 24, verso 49, dice, Lucas 24, verso 49, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder desde lo alto. Hasta que sea investido. Ya los apóstoles habían aceptado a Cristo y ya tenían el Espíritu de Dios, fueron sellados. Bendito sea el Señor con el Espíritu Santo. Por eso fue que Cristo sopló, recibí el Espíritu cuando entró, cuando ellos estaban cerrados, dijo, sopló, recibí el Espíritu, ahí mismo recibieron el sello. O sea, ya ellos lo habían recibido desde que aceptaron a Cristo, mejor dicho. Pero ahí era cuando él sopló, le estaba, bendito sea el Señor, devolviendo lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén, lo que Adán había perdido, esa relación, esa comunión con Dios. Dijo, recibí el Espíritu. Le estaba también, como quien dice, profetizando lo que iba a acontecer más luego. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Hasta que sea investido del poder de lo alto, dice la palabra. En Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, que oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restauraré el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y dice en el verso 8, pero recibiréis, que es donde me quiero enfocar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya ellos tenían el fruto del Espíritu Santo porque habían creído en Jesús. Y usted diría, pero ellos hacían milagros cuando Jesús estaba aquí. Pero ya Jesús se iba. Jesús dice, conviene que me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no viene. Más si me fuese, el Consolador vendrá. Y dice, he dicho que voy y vuelvo, porque Él es el mismo Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7 dice que te dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres es uno solo, un solo Dios, actuando como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Recibiréis poder, la autoridad, la investidura, lo que Él le dijo en Lucas 24:49, que vayan a Jerusalén, que no salgan de allá hasta que no sean investidos. ¿Por qué? Porque si salían al ministerio así, sin poder y sin autoridad, iba a ser un fracaso. Bendito